Ya estamos de regreso en este su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico, un programa donde estamos con la intención de poder conocer a Dios por medio de su palabra. Y ya estamos en vivo y en directo como cada día viernes a las 18 horas a través de nuestra fanpage. Nos puede seguir a través de nuestras plataformas en Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, a través de YouTube. Nos puede buscar nuestro canal en donde aparecemos como Gracia Sublime Chillán, en Spotify, Gracia Sublime Chillán también nos puede encontrar para poder escuchar nuestros cultos dominicales, los devocionales de los días miércoles y también este programa Iglesia en Línea que se transmite con la única intención y finalidad de poder estudiar y conocer la palabra de nuestro Dios. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que se siguen incorporando. Quiero saludar de manera muy especial a nuestra hermana Jennifer Chávez, que la veo que está conectada junto a nosotros. Dios le bendiga a ella, a sus padres, a nuestro hermano César, a nuestra hermana Lolita, a sus hermanos. Que Dios le bendiga grandemente. A nuestra hermana Patricia Cuervo, que también la veo por ahí conectada. Y veo también a nuestra hermana Yasmín, así que Dios le bendiga a ellas. Que Dios les fortalezca cada día y que pueda ser también un programa de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque aunque tenga la responsabilidad de estar entregando la palabra del Señor, es importante ser también ministrados por la palabra del Señor para uno que está también entregándola. Siempre se ha dicho desde mucho tiempo atrás de que la palabra es para uno y también es para la iglesia, así que también somos dirigidos por ella con la ayuda del Señor. Mis hermanos, vamos a leer el texto que vamos a utilizar el día de hoy como base. Hoy ya tenemos un texto base como lo hacemos cada día viernes. Recuerda que el tema que vamos a tratar el día de hoy es Adán y Cristo. Vamos a hacer una analogía bastante completa de lo que Pablo quiere revelar a su iglesia, a la iglesia de Roma, respecto a la situación y las circunstancias que estaban viviendo tanto la semejanza de la imagen de Adán como también con Cristo. Y para hacerlo tenemos que ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo número 12 hasta el versículo 21 más o menos voy a estar leyendo con la ayuda del Señor y vamos a estar realizando el estudio de este día viernes. Y lo leo entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así en el nombre del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el tema base o los versículos bases que vamos a estar utilizando para hablar de este tema que es Adán y Cristo. Vamos a hacer entonces un cuadro comparativo entre la imagen de Adán y Cristo según lo que también Pablo está presentando a través de la palabra del Señor. Y mientras voy exhortando, le insto a que usted pueda estar dejando sus saludos, sus comentarios y de esta manera poder estar también al finalizar nuestro programa orando por su petición, orando por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están junto a nosotros a través de nuestra programación del día de hoy. Si quiere también puede compartir la publicación y de esta manera también poder alcanzar a llegar a muchos más a través de diferentes plataformas que estamos transmitiendo. Así que si usted se dio cuenta, el pasaje de que vamos a estar tratando en el día de hoy es bastante denso, por decirlo menos. Ya es denso, como se decía hace algunos años atrás, muy denso. Pero a la vez es muy simple. Mire qué
qué lógico decirlo de dos maneras. Por una parte es denso, pero a la vez es simple. Y yo podría resumir estos versículos que leí de una manera bien simple. Así como el pecado y la muerte vinieron por Adán, o sea, por un solo hombre, la vida y la justificación vinieron por un solo hombre que se llama Jesucristo. Eso es todo lo que habla estos versículos. Lo voy a repetir, así como el pecado y la muerte vinieron por Adán, la vida y la justificación vinieron por Jesucristo. Así que si tú puedes entender lo que acabo de decir, vas a entender la enseñanza central de este pasaje. Ese es el centro del pasaje del día de hoy, que como entró el pecado y la muerte por Adán, Cristo vino a darnos vida y por supuesto vida en abundancia. Obviamente también yo puedo decir a través de la palabra del Señor que existe una similitud bastante grande entre Adán y Cristo. Hay cosas que se le parecen mucho. E incluso la Biblia trata a Cristo como el segundo Adán. Así lo plantea la palabra del Señor. Hay una diferencia, tanto como hay semejanza, hay una gran diferencia y es una diferencia abismal. Por una parte yo puedo decir que Adán es un personaje real. Sí existió, aunque muchos quieren darlo por hecho que no existió, pero sí es un personaje histórico real, de carne y hueso, así como usted y como yo. Pero hay que tener claro que Adán prefigura a Cristo, ¿ya? Es como un ejemplo, trata de demostrar la imagen de Cristo, ya que ambos impactaron la raza humana. Lamentablemente uno lo hizo de una manera para mal y el otro lo hizo para bien. ¿Te das cuenta? Ahí empiezan las diferencias abismales. Lo que hizo Adán por un lado afectó a todos los que descienden de él, aunque no lo hayan hecho, pero desde Adán y toda su descendencia fueron involucrados en el pecado que cometió. E incluso la semejanza es que lo que hizo Jesús, un solo hombre, lo que hizo Jesús trajo bendición sobre todos los que están unidos a él por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Por un lado tienes a este hombre llamado Adán que trajo perdición, condenación a toda la descendencia, pero por medio de Cristo, que estamos unidos a Cristo, tenemos bendición y tenemos también a través de la fe. Ahora te voy a hacer una pregunta para que tú puedas analizar lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo puede ser posible que millones y millones de pecadores a través de muchos siglos, ya vamos en el siglo XXI, puedan recibir el favor de Dios por la obra de un solo hombre? ¿Cómo es posible? Te voy a repetir la pregunta. ¿Cómo puede ser posible que millones de hombres, de millones de pecadores, puedan a través de los siglos seguir pecando, pero aún así recibir el favor de Dios por un solo hombre? Pablo nos quiere explicar la respuesta a esto. Pablo nos quiere explicar ahora en los versículos del 12 al 21 y nos quiere asegurar, si tuviera que decir una palabra, Pablo nos quiere asegurar la esperanza que tienen que tener los creyentes al contemplar la abrumadora superioridad de Cristo por sobre el pecado del primer Adán. Esa es la conclusión que llega a Pablo a través de estos versículos, la superioridad de Cristo por sobre el pecado del primer Adán, que en este caso está reflejado en Génesis. Hoy día yo voy a reflejar esto, mis hermanos queridos, de tal manera que voy a dividir este mensaje del día de hoy y lo voy a hacer de dos formas, dos puntos, dos subtítulos. Por una parte vamos a hablar el subtítulo que lleva el reino del pecado y la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un solo hombre. Ahí está el primer tema. Vamos a hablar del que el reino del pecado y la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un solo hombre. Y para eso vamos a leer el versículo 12 que dice así, que fue el primer versículo que leímos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si alguna vez, y esto lo vemos muy a menudo en las transmisiones que se hacen en Facebook, si alguna vez tú te has preguntado por qué el mundo está tan mal o por qué el mundo está como está, esta es la respuesta. Pablo resume la historia de la degradación humana, del deterioro humano, de tres pasos. No sé si te fijaste y te percataste lo que aparece en un solo versículo. Pablo lo relata de tres maneras. El primer paso, así como está el paso al gobierno, el paso pasito, aquí viene también Pablo lo revela de tres pasos. El primer paso, el pecado entró en el mundo. Ahí está, primer paso. El pecado entró en el mundo. ¿Cuál fue el segundo paso? Por causa de ese pecado entró la muerte.
Y el último y tercer paso, la muerte que hizo, se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta que es una escalera? Primero entró el pecado al mundo, el pecado provocó la muerte, y por ende la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú puedes ir al gimnasio, puedes ir a hacer abdominal, elíptica, no sé. Yo hace mucho rato que no voy al gimnasio. Pero tú puedes ir al gimnasio, puedes tomar vitaminas, puedes tomar probióticos, puedes tomar proteínas y te vas a morir igual. Físicamente vas a estar bien, regio, estupendo, con una buena musculatura, con una buena apariencia física, pero vas a morir igual, te lo voy a decir ahora. No te estoy diciendo con esto que es malo cuidar tu cuerpo, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que por más que trates de cuidarte, por más que trates de tomar y ingerir elementos, tú vas a morir igual. Y esto va a pasar porque está el pecado acá, por el pecado. El pecado, mis hermanos, es un invasor extranjero. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado es un invasor extranjero que viene a corromper todo lo que fue creado por parte de Dios. Y el que abrió la puerta y le entregó la llave de esta ciudad, si pudiera reflejarlo de esta manera, el que le abrió la puerta, el que dejó que entrara así como así, fue Adán. Adán estaba de portero en ese momento y él estaba recibiendo todos los goles, los chutes para allá para acá, pero resulta que viene y hace casi un autogol. Eso es lo que sucedió con Adán. Por eso dice que fue por un solo hombre, no por una mujer. ¿Te diste cuenta? No quiero ser machista con lo que estoy diciendo, hermanos, pero la palabra dice claramente, por eso dice que fue por un hombre, no por una mujer. Todos dicen, por culpa de Eva, que convenció a Adán, Adán cayó. No, dice la palabra claramente que fue por un hombre. Así que Dios bendiga a los hombres. Fue por un hombre. Luego yo voy a explicar por qué. Tranquilo, yo voy a explicar en unos minutos más. Así que por causa de todo esto, toda la raza humana, hermanos queridos, que desciende de Adán, heredan la culpa. Toda la raza humana hereda la corrupción del pecado. Y eso es natural. Y Pablo nos enseña que todos nosotros, incluido tú, incluido yo que vamos a la iglesia, todos nosotros pecamos en Adán. Ojo con lo que estoy diciendo porque siempre la bendición está en la gramática. Hay muchos que leen, pero no se dan cuenta en detalles que aparecen ahí. Y voy a ser enfático en esa frase. Nosotros pecamos en Adán. Veamos un detalle aquí de lo que te estoy explicando. El detalle aquí es el siguiente. La palabra dice porque o por cuanto todos pecaron. Ojo con ese detalle. Por cuanto todos pecaron. Eso significa pecaron en el griego original, por cuanto todos pecaron. Ese pecaron en el griego que está escrita la palabra señala una acción única que se llevó a cabo en el pasado, por cuanto todos pecaron. No sé si te das cuenta de la diferencia. Es una acción, un hecho que ocurrió en el pasado. En el pasado. Así que Pablo dice que en ese momento en que Adán pecó, todos pecamos en él. Por culpa de uno, todos fuimos pecando en él. Antes de seguir más adelante tengo que darte una advertencia. Si no entendemos esto que te estoy diciendo, si no entendemos, no podemos entender el evangelio. Nos llenaríamos la boca de hacer evangelismo, pero no entiendes la esencia del evangelio. Si no entendemos esto, no vamos a entender la obra de Cristo a nuestro favor, que es lo que Pablo nos quiere explicar. Tienes que entender lo que digo. Por cuanto Adán pecó, todos pecamos en él. Hermanos amados, Adán, y lo voy a explicar, ojalá me puedas entender, porque aquí viene la parte un poco compleja. Adán fue designado por Dios como el representante legal de él. Suena un poquito pesado, pero eso es lo que ocurrió. Adán fue enviado por Dios, o fue elegido por Dios como representante legal, pero de la raza humana. Hablando de una manera más precisa, Adán sería nuestra cabeza federal. Algunos dirán, es más fácil que diga, por ejemplo, la cabeza tanto, como que es cabecilla, pero suena feo. Yo prefiero decir la cabeza federal porque la palabra federal viene de pacto. Así que Dios ha tratado, hermanos queridos, con la raza humana por pacto. Siempre Dios ha hecho un pacto con su pueblo por medio de un representante. ¿Te acuerdas lo que ocurrió con Abraham? Dios hizo un pacto con Abraham. Y por cuanto Dios hizo ese pacto con Abraham, todos fuimos benditos por Abraham.
Independiente que Abraham haya sido alguien idólatra, alguien que fue pecador, etcétera, aún así Dios lo eligió para hacer un pacto y por medio de ese pacto todos fuimos benditos. Lo mismo con Adán. Adán fue elegido para que hiciera el pacto con él. En este caso, es una persona que a través de una relación de pacto sustituye y actúa en representación de otra. Es como cuando te dicen, vaya a la notaría y vaya a hacer un poder simple para que vaya a retirar el dinero. Algo así es lo que ocurre con Adán. Dios le dio esa autoridad a Adán para que fuera el representante de todos nosotros. Ahora, si no entiendes lo que te estoy diciendo, te lo voy a poner con un ejemplo bíblico. Veamos la historia de David y Goliat. Veamos ese ejemplo. Ambos representaban a sus naciones correspondientes. Por un lado estaba Goliat, que representaba a los filisteos, y por otro lado estaba David, que representaba a los israelitas. Por lo tanto, mis hermanos, no era un problema personal que había entre David y Goliat. No es que David le tenía mal a Goliat, o al revés, que Goliat le tenía mal a David. Era un problema de representantes. Por lo tanto, si alguien tenía la victoria de uno era la victoria de todo el pueblo. Y la derrota de otro era la derrota de todo el pueblo. Ese es el tema central de esto, hermanos queridos. Adán se rebeló contra Dios. Miren lo que estoy diciendo. Adán se rebeló contra Dios como nuestro representante. Y no solo corrompió a toda la descendencia, amado hermano, sino que también corrompió y por medio de la culpa fuimos todos culpables. Adán nos involucró en esta declaración de guerra contra Dios. Adán quería tener una guerra contra Dios y él nos involucró en esa guerra. Y aunque somos responsables por nuestros propios pecados, porque nadie te está poniendo una pistola en el pecho para pecar, somos responsables de nuestros actos, al mismo tiempo pertenecemos a una raza que es culpable, al mismo tiempo pertenecemos a una raza que es corrupta por esencia, y esto es por causa del pecado de Adán. No estoy siendo alguien que está justificando el pecado diciendo, no importa cuánto peque, total la culpa fue de Adán. No, yo te estoy diciendo de que nosotros por esencia somos pecadores, por esencia. Pero eso no quita que tú puedas evitar el pecado, para nada. Tú, mis hermanos queridos, tú no eres un pecador porque pecas. Tú no eres un pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. ¿Te das cuenta la literatura cómo cambia? Es importante la lingüística acá. Tú, y lo voy a repetir, tú no eres pecador porque tú estás pecando. Al revés, tú pecas porque eres pecador. Si no me crees, mira lo que dice David en el Salmo 51, en el versículo 5. David dice, en pecado me engendró mi madre. O sea, David él dijo que ya estando en el vientre de su madre, ya venía con pecado. Entendiendo de que la causa del pecado de Adán ya había involucrado a toda su descendencia. Pablo quiere decir y sigue insistiendo y sigue tratando de dar a conocer lo que aparece en el versículo 13, que es importante. Lo voy a leer el 13 y el 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo, si tuviera que representarlo de una forma simple, lo que Pablo está representando acá, Pablo dice, donde no hay una ley clara, donde no hay una ley explícita, no se puede acusar a nadie de violarla. Pero antes de la llegada de Moisés, recuerda que esto pasó después de Adán, sino que antes de la llegada de Moisés no solo había pecado en el mundo, sino que en el mundo ya había muerte. Trata de entender esa esencia. Tuvieron que pasar cuántas generaciones para que recién Dios entregara la ley, pero antes de la ley ya había pecado y antes de la ley ya había muerte. Hermanos, es verdad, y lo dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, es verdad que la ley moral estaba escrita en los corazones, y lo dice Pablo en el capítulo 3 muy claramente. La ley moral está escrita en los corazones y por eso fueron considerados culpables. Pero Pablo dice lo siguiente, que ninguno de ellos pecó con una transgresión semejante a la de Adán. Es decir, ninguno de ellos, de los que te estoy hablando, ninguno de ellos transgredió un mandamiento explícito como Adán en el Edén, porque la ley no había venido. No era nada comparable a lo que a lo que había hecho, porque la ley no había venido. Y a pesar de todo esto que te estoy diciendo, a pesar de eso, todos murieron. No solo por violar las conciencias, hermanos, y la ley también,
porque ya estaba escrita en el corazón, sino que murieron porque eran parte de una raza que estaba condenada a muerte por la rebeldía de su representante, que era Adán. Por lo tanto, no había ley, pero sí había pecado y muerte. Sí había pecado y muerte. En base a esto que te estoy comentando, amado hermano, es que se incorpora automáticamente el segundo punto de toda esta enseñanza. El segundo punto dice, de una manera, el superabundante don de la gracia de la vida y la justicia vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Ahora aparece Cristo. Ya analizamos la figura de Adán, nos dimos cuenta del pecado, nos dimos cuenta de la muerte que había entrado por medio de este hombre llamado Adán, pero ahora nos vamos a dar cuenta que el superabundante don de la gracia y de la vida y la justicia vinieron también por un hombre que se llama Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Y voy a detenerme ahí. Pero el don no fue como la transgresión. Ya sabemos que existe una semejanza entre Adán y Jesús. Eso ya está más que claro. Pero la diferencia es abismal. Por un lado, lo que hizo Adán es transgresión. Y eso está clarísimo. Jesucristo, siendo Dios, hermanos, decidió hacerse hombre, se humanizó para someterse a la voluntad de Dios, para ser un instrumento de gracia, para ser un instrumento de perdón. Eso es lo que hizo Cristo. Por la transgresión de Adán, amados hermanos, murieron muchos. Por culpa de su transgresión murieron muchos. Pero te tengo una noticia. Por la gracia de Cristo, los creyentes reciben el don de la vida eterna, que es vida en abundancia, dice su palabra, y sin merecerla. Por la caída de uno reciben transgresión, pero por la gracia de Cristo, nosotros los creyentes recibimos vida y la recibimos en abundancia. Pero no la merecemos. Y te voy a leer ahora el versículo 15 completo, luego de haber hecho esta introducción. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo parece que no encuentra más palabras en el diccionario. Como que trata de representar lo que Cristo viene a hacer y queda corto con las palabras. Morimos en Adán, eso dice Pablo. Morimos en Adán. Pero la vida que tenemos en Jesús, esa sí que es vida. Todos morimos en Adán, pero nosotros resucitamos por medio de Cristo. Esto es lo mismo, y uno lo ve muy a menudo a través de las películas, que ven que hay muertos vivientes que le llaman zombies, que le levantan de la tumba y andan así como medio torpes. Pero no, Cristo no viene a levantarte como zombie. Cuando tú estás muerto, dice la palabra en Efesios, por cuanto pecamos todos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la palabra del Señor me enseña que Él vino a darnos vida, o sea, Él nos vino a resucitar, pero Él nos vino a levantar, no como zombie, nos vino a dar vida y vida en abundancia. No es una resurrección así como así para que quedes con secuelas, no, Él viene a restaurar todo. Mira lo que dice más adelante en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Estamos claros? Lo que hizo Adán. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva, ¿qué es la dádiva? El regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que viene a dar Cristo por medio de su venida es darte vida. Eso es lo que viene Cristo, viene a darte vida. Y dice que vida en abundancia. Ese es el regalo. La muerte, estamos claros, estábamos todos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino a darte vida. Íbamos por un riachuelo, me acuerdo siempre el pastor Roberto, y íbamos todos para abajo, en un riachuelo de pura gente muerta, y de repente Cristo asió de ti, tomó tu mano y te sacó y te dio vida, y tú respiraste y saliste. Eso es lo que sucedió. Estábamos muertos, y Cristo nos vino a dar vida. Mira lo que dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. No es lo mismo, obvio. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación. Pero el don, el regalo, la dádiva, a causa de muchas transgresiones para justificación. Pablo está representando acá y dice, si un solo pecado, ¿cuál fue el pecado? Así te acuerdas bien, ¿cuál fue el pecado?
El pecado fue comer el fruto prohibido. Ese fue el pecado, comer el fruto prohibido. ¿Qué es lo que trajo ese pecado? Trajo condenación a toda la raza humana. Eso hizo el pecado. Muchos dicen, es que Adán comió la manzana. Eva estaba con ella y le dijo, cómete esta manzana que se ve deliciosa. La palabra no me enseña eso. La palabra me dice claramente que era comer el fruto prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la palabra no dice que era una manzanita, sino que comió el fruto prohibido. Por medio de eso, que fue un solo pecado, trajo la condenación de toda la raza humana. Pablo está diciendo, no deberíamos esperar que el montón de pecados de los hombres que los hombres han cometido a lo largo de muchos siglos, por muchos años, como consecuencia, traiga un mayor juicio, traiga una mayor condenación. Imagínate, Adán fue condenado por desobedecer una orden. ¿Cuánto más deberías ser castigado tú por el pecado que cometes día a día? ¿Cuánto más? Por los pensamientos que hay en tu mente. ¿Cuánto más juicio debería hacer caer Dios sobre ti? Eso está diciendo Pablo. ¿No debería haber mayor condenación? Amados hermanos, todos esos pecados que se han hecho por años, los pecados que se han hecho por siglos, que se han ido acumulando, si tuviera que representarlo así. Imagínate que estos pecados se acumulan, se acumulan, se acumulan. Trajeron como resultado, ¿sabes qué cosa? No un juicio mayor. Lo que trajo la acumulación de este pecado es que Dios enviara a su Hijo para que muchos sean justificados. Mira, ¿y no te da alegría eso? ¿No te da alegría? ¿O para ti te da más alegría que alguien, un profeta, se levante y te diga que tú vas a hacer grandes cosas? No, para mí esto es una promesa tremendamente grande. Es un aliento más que grande porque me está diciendo que en vez de Dios haber hecho caer su ira por el pecado, que mi pecado que cometo no es comparable a lo que hizo Adán, en vez de acumularlo y que sea peor, lo que Pablo está diciendo acá es que Dios a mí me justificó por medio de su Hijo. O sea, un solo pecado trajo condenación. Un solo pecado trajo condenación. Pero un montón de pecados lograron la salvación. Gloria a Dios por eso, hermano. Un pecado trajo condenación, pero muchos pecados nos dio salvación. Mira, te lo voy a explicar con base, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, mira lo que estoy diciendo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué tremendo lo que dice este versículo, hermano. Lo que Pablo está diciendo acá es que por la transgresión de Adán reinó la muerte, pero por medio de Cristo, los creyentes, usted y yo, que aceptamos a Cristo por fe y para fe, reinaremos con vida. Gloria al Señor. Los creyentes en Cristo Jesús reinaremos con vida. Los cristianos reinaremos en vida porque pertenecemos a un reino que venció la muerte y que venció el pecado. Reinaremos con vida. No esperes cosas materiales, y lo dije hace algunos sermones atrás, no esperes cosas materiales como que Dios vaya a hacer caer o hacer llover oro del cielo. Eso no lo esperes. No lo esperes, hermanos queridos. Pero lo que sí te sugiero es que esperes recibir el don celestial de la esperanza que es en Cristo Jesús. Recibe el don de la esperanza que es en Cristo Jesús. Esperar de que un día le vamos a ver, un día vamos a reinar con Él, en Él por una eternidad. Es tremendo poder comprender estas cosas, hermanos queridos. Es tremendo poder entender de que todo cuanto nosotros hacemos es malo. Y la palabra es clara, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero es más, te quiero decir, es más. La palabra del Señor me dice por medio de Cristo, nos dice claramente, escúchame muy bien, lo dice muy claramente. Aunque todo lo hiciéramos, y ese todo involucra todo, hermanos. Aunque yo fuera el mejor cristiano, siervo inútil soy. Por mucho que yo haga, por más que trate de esforzarme, hermano querido, no se compara a lo que yo puedo hacer, a lo que Cristo ha hecho conmigo. Hermano, muchos se esmeran en tratar de ganarse el favor de Dios cuando Cristo se ganó el amor de Dios hacia mi persona, porque ahora Dios nos ve por medio de Cristo. Dios no te ve a ti como Julio, a mí no me ve como el Julio. A ver, vamos a ver qué está haciendo Julio hoy día. El Julio está haciendo el programa, voy a perdonarlo. No sé. No, así no te ve. Pero lamentablemente las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así.
Pero muchos cristianos hoy en día lo hacen así, tratando de ganarse el favor de Dios, y eso está mal. Estamos muy mal, hermanos queridos, si hemos creído que de esa manera funciona Dios. No, estamos muy mal. Pero algún día nos daremos cuenta del error que estamos cometiendo. Algún día nos daremos cuenta, hermanos queridos, de que no es correspondiente de estar esperando algo más allá de la esperanza que es por medio de Cristo. Confiemos en la esperanza que es en Cristo. Te voy a repetir, por mucho más que haga las cosas, por mucho que trate de hacer las cosas, hermano, yo voy a seguir siendo un siervo inútil. Voy a seguir siendo un siervo inútil. Por más que trate, voy a seguir siendo un siervo inútil. Por más que trate de esforzarme, no es malo, mire hermano, no es malo orar. Ora, te hace bien. Ayunar te hace fantástico, hazlo. Es fantástico que lo haga y yo de verdad me alegro porque yo no tengo ese don. Me encantaría tener ese don, pero no lo tengo. Y gloria a Dios por los hermanos, sobre todo ancianos, y eso es lo que más me impresiona, los antiguos. Estos hermanos antiguos que, pese a todo, porque muchos cristianos no entienden ciertas cosas de doctrina, pero ahí en su falencia, aún así siguen buscando a Dios. Oran al Señor, porque su esperanza está puesta en Dios. Tienen una necesidad, ¿qué es lo que hacen? Van a la rodilla. Se sienten mal, ¿qué es lo que hacen? Van a la rodilla. Necesitan o esperan algo de parte del Señor, y ¿sabe lo que hacen esta gente que muchos los toman con ignorantes? Van a la rodilla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ir a la palabra, buscar al Señor, orar al Señor, que Dios haga su voluntad, pero no creyendo que mi esfuerzo va a lograr como algo en el Señor. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Para mí es imposible poder entender a un Dios que es soberano, porque es imposible. No lo vamos a hacer. Ni el más erudito de la palabra lo va a hacer, y menos un siervo, un pastor, un obispo. No lo va a hacer. No, olvídalo, hermanos queridos. Hay tantos misterios que podemos encontrar en la palabra del Señor, pero aún así, yo te insto en esta hora, antes de seguir, yo te insto que tú a través de la palabra puedas buscar al Señor, esperar en Él. Ahí tiene que estar la esperanza. Hay una alabanza hermosa: mi esperanza está en Jesús. En Él está la vida, en Él está todo, hermanos queridos. Él es el centro de mi vida, es el centro de mi familia, es el centro de todo cuanto yo necesite. Cristo es el centro. Gloria al Señor. Hay tantos misterios que podemos encontrar en la palabra del Señor, pero aún así, yo te insto en esta... Yo de verdad espero en el Señor. Uno espera tener ese mismo don celestial que tienen estos hermanos, que también tienen tanta fe y tanta confianza de poder esperar en el Señor. Hermano, yo te voy a decir algo muy importante, que esto no se te puede olvidar. La tumba no va a retener a los que son de Cristo. Nosotros, usted y yo que estamos involucrados, nosotros vamos a reinar en vida con Cristo. Y ya estamos reinando en vida con Cristo. Ya lo estamos haciendo, y gloria a Dios que Dios nos dio la promesa y la esperanza de la vida eterna. Hermanos, no todos van a disfrutar de esto, sí. No todos van a disfrutar de esto que es la salvación, dice Pablo. Y aquí yo voy a ser un poquito enfático. No todos van a disfrutar del don de la salvación. ¿Quiénes son, hermanos queridos, esos todos o muchos que aparecen en el versículo 17? ¿Quiénes son? Y lo vuelvo a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes son esos muchos? Reinarán muchos. ¿Sabes quiénes son? Te lo leo. La palabra del Señor dice así. Versículo 17. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí está la respuesta. Los que reciben el don de la gracia y el don de la justicia. Toda la raza humana, hermanos queridos, toda la raza humana es condenada en Adán, sí. Toda la raza humana es condenada en Adán, pero no toda la raza humana se salva en Cristo. Y aunque duela decir esto, hermanos queridos, es verdad. Todos son condenados, pero no todos son salvados. ¿Quiénes son? Los que aceptan por fe el regalo de la salvación que Dios ofrece por medio del Evangelio. Ellos van a ser los que van a recibir la salvación. Ahora mi pregunta es, ¿qué ofrece Dios en el Evangelio? ¿Qué nos ofrece Dios por medio del Evangelio? Dios nos ofrece contar como nuestra la justicia y obediencia de Jesús. Es como que tu cuenta Ruth está en cero, no tienes ni un peso.
Pero resulta que de la nada tú vas a revisar la aplicación, abres la aplicación y te encuentras con plata que no siquiera es tuya, pero te la dieron a ti. O sea, ¿de dónde apareció? La justicia era de Cristo. Él pagó, Él fue el hombre perfecto que no falló la ley, que cumplió la ley al pie de la letra. Tú no la cumples, pero nosotros por su justicia somos contados por justos. Mira lo que dice el versículo 18. Voy a leer el 18 y 19. Ya estamos entrando al término del mensaje, hermanos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. No son nuestros actos de justicia lo que Dios toma en cuenta para declararnos justos ante su tribunal. Es la justicia de Cristo la que Dios toma en cuenta para declararnos justos delante de Él. No es por nuestros muchos méritos ni por nuestras muchas obras. No, hermanos queridos, tampoco es por nuestro esfuerzo que somos aceptados por Dios. Es por los méritos de Cristo, es por los méritos de Cristo, es por su obra, por la obra de Cristo, es por el esfuerzo de Cristo. Por eso la salvación depende de Cristo. Jonás dice claramente, la salvación es del Señor. La salvación de principio a fin es del Señor. Y esto es lo que muchos evangélicos no pueden comprender, pensando de que los méritos, lo que ellos hacen como sacrificio, fuera un acto de cambiar y acercarme más a Cristo, cuando no es así. Lo que tú vas a hacer a través de eso es un acto de agradecimiento. Tú oras a Dios como agradecimiento de lo que has recibido de Dios. Tú ayunas porque estás con gratitud al Señor. Le pides a Dios buscar de mayor conexión con Él, acercarte a Él. Pero eso a ti no te va a cambiar ser más espiritual que el otro que no lo hace. No, hermano querido, lo que a ti te causa eso es cercanía, es comunión con el Señor. Y es necesario hacerlo. Amados hermanos, Cristo vino al mundo para representar a todos aquellos, escúchame muy bien, Cristo vino al mundo para representar a todos aquellos que Dios había escogido para salvación antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Jesús no vino para morir en una cruz como muchos lo dicen. Vino a morir en una cruz y hacer posible a ver si Juanito Pérez se salva o no se salva. No, Cristo fue a la cruz y murió por esto otro, porque la palabra me enseña que estábamos escogidos desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había llamado para salvación. Yo sé que hay muchos que les suena un poquito escuchar esto, pero yo te voy a hacer solamente una pregunta, no voy a entrar en detalles. Yo creo que no es que me falte fe, Dios permita que muchos se salven, pero de aquí a un tiempo hay muchos que se han ido, han fallecido sin Cristo en su corazón. Mi pregunta es, ¿Cristo sabía eso? ¿Dios sabía eso? ¿O le pilló por sorpresa que Dios le dio la oportunidad pero él no quiso? Dios ya sabía. Por eso la palabra me enseña de que el que termina siempre ha sido salvo o va a ser salvo. Obviamente. Como expliqué en un sermón anterior del viernes pasado, no es que yo me descarrile, como algunos dicen, me descarríe, pastor. No, es que nunca ha sido salvado. Recuerda que el que es salvo da fruto de salvado. O sea, yo no puedo comprender, ni me cabe en mi cabeza comprender de que hay alguien que es salvado y que actúe de una manera desobedeciendo a Dios. No me calza. Amados hermanos, Jesús es Salvador. No es que quizás es, no, Jesús es Salvador. Cristo obedeció como nuestro representante. Él obedeció. Murió como nuestro representante. Por causa del nuevo nacimiento, estamos unidos a Cristo, por lo que Dios toma como nuestro cada acto que hizo Jesús. Te repito, Él ve en Cristo, me ve a mí. O al revés, mejor dicho. Cuando Él me ve a mí, ve a Cristo. Eso es lo que pasa. Ahora, si la salvación no depende de la obediencia de la ley, como dice usted, hermano Julio, porque ya está todo hecho, Cristo pagó, la ley no depende, mi obediencia no depende de la ley. Mi pregunta es, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Buena pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Quiero aclarar antes de responder lo siguiente.
¿Los judíos qué pensaban? Los judíos pensaban que la razón por la que Dios les entregó a ellos la ley, ¿sabe para qué era? Para poder frenar el pecado y así aumentar la justicia en ellos. O sea, hacerse llamar más justo porque yo cumplo mejor la ley que el otro. Y eso ya lo he hablado en otros sermones. La función del pecado no es frenarlo. La función de la ley no es frenarlo. La función de la ley es hacer el pecado más evidente. Te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas. Si la ley del tránsito no hubiera dicho de que yo tengo que detenerme en una luz roja, yo paso de largo. Ahora te pongo otro caso para que te das cuenta que el problema no está en la ley. Te lo voy a explicar. Déjame leerte el versículo 20-21 para cerrar. Te voy a explicar al tiro este ejemplo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos queridos, la ley revela el pecado y define el pecado. Pablo, amados hermanos, dirá en Romanos 7, en el versículo 8, si no me equivoco, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y lo va a decir Pablo más adelante en el capítulo 7, si no me equivoco, verso 8. Mira, ahora te voy a explicar bien el ejemplo. Si tú tienes un jardín fuera de tu casa, sin reja ni nada, y quieres que lo destruyan, si quieres que se destruya el jardín, colócale un letrero que diga no pisen el pasto. Te apuesto que al día siguiente van a estar todos los niños jugando arriba de donde tú colocaste el letrero no pisen el pasto. Es una cuestión innata. Hermano, el problema no es la ley. Nosotros somos los que no queremos restricción. Anda al centro de Chillán un día. Anda al centro de Chillán. Hay unos círculos bonitos abajo para que la gente guarde distancia y puedan hacer sus trámites. ¿Qué hace la gente? En vez de colocarse en los círculos, se colocan entre medio de los círculos. Ahí tiene otro ejemplo. Somos así nosotros. Es un ejemplo, lo mismo que va a la tienda y están las marcas listas para mantener la distancia. No, la gente porfía sigue su requerimiento, tiene que estar más cerca del otro. Es una cuestión innata en nosotros. No nos gusta. La ley me dice que yo con la luz roja tengo que frenar, pero yo porfía no, si yo alcanzo y me lanzo nomás. El disco pare significa que tengo que detener el vehículo, mirar para ambos lados y avanzar. Pero ¿qué hacemos nosotros los conductores? No, si alcanzo igual me largo nomás. Así somos nosotros. Mientras la ley no me esté mostrando lo que hago, yo igual la infringo. Así que el problema no es la ley, somos nosotros los que no queremos restricción. Pero cuando nos miramos al espejo de la ley, nos vamos a dar cuenta que no cumplimos sus puntos. Si tú miras la ley, te das cuenta que no cumples ninguno. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Quién lo hace? Nadie. Yo no lo hago, por lo menos. Y tengo que ser sincero. Yo no lo hago de esa manera. Y el segundo mandamiento más importante, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo haces? Tampoco, yo no lo hago. Así que por esas partes ya estoy perdido totalmente y ya la ley fuera, no me sirve a mí, yo no la cumplo, no soy perfecto. Así que cuando yo me doy cuenta y miro el espejo de la ley, me doy cuenta cuán horrible es nuestro pecado y cuán profunda es nuestra necesidad de acogernos a la gracia de Cristo. Por mí mismo, si me voy solo, no voy a lograrlo, pero si me acojo a la gracia, voy a alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque si yo camino solito, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Bendito es el Señor. Te voy a decir algo, cuando vengas a Cristo, dependiendo totalmente de la gracia de Él, sin necesidad y dejando de lado todo lo tuyo, cuando vienes a Cristo totalmente dependiendo de la gracia de Él, en vez de tomar el pecado como una ligereza, así como, yo voy a pecar igual, total, la gracia de Cristo me sostiene, yo voy a seguir viviendo mi vida como tal, ¿sabes lo que va a pasar con el verdadero cristiano? El verdadero cristiano es impulsado a obedecer la ley. Pero ¿sabe por qué la obedece? No por temor como sale en muchas iglesias. No, hermano, que si tú lo haces así, si tú faltas el martes va a pasar esto. ¿Cómo por miedo? No. Cuando tú vas a Cristo por fe, en arrepentimiento y fe, y esperas en Él, ¿sabes lo que va a suceder? La ley te va a impulsar. ¿A qué? A obedecerla. Porque por gratitud, no por miedo. Ahí está la diferencia. Lo haces por gratitud, lo haces por amor a ese bendito Salvador que la obedeció perfectamente en tu lugar, amado hermano, y fue a la cruz para poder pagar todas las deudas con la justicia de Dios. Eso es lo que causa y provoca la ley.
Cuando realmente nos acercamos por fe y nos acogemos a la gracia de Cristo. Estamos tan acostumbrados, hermanos queridos, a pensar en lo mal que está el mundo, porque eso está lleno de los programas hoy en día. El mundo está tan malo, hermano Julio, no sabemos qué hacer. Sí, estamos claros, es verdad, el mundo está muy mal, pero nos estamos enfocando tanto en eso, de cómo está el mundo por causa del pecado, que fácilmente perdemos de vista que lo que Cristo introdujo en el mundo por su obra de gracia. No sé si entiende lo que digo. Nos enfocamos tanto en mirar cómo está el mundo que nos olvidamos de lo que Cristo hizo por gracia por el mundo. Hermanos amados, personas que antes estábamos muertos en nuestros delitos, personas que estábamos muertos en nuestros pecados, amados hermanos, ahora hemos sido resucitados para poder andar en novedad de vida, dice su palabra. Personas que antes tenían puestas sus esperanzas en ídolos falsos, ahora, hermanos queridos, han venido a adorar al único y verdadero Dios. Personas que antes quizás amaban el pecado y aborrecían la ley, ¿sabe lo que causó ahora? Ahora aman a Dios y obedecen la ley sinceramente, no perfectamente, pero sinceramente. Personas que antes iban caminando por el mundo hacia la condenación, ahora tienen la esperanza de la gloria de Dios y vivir por una eternidad junto a Dios. En medio de un mundo sumido que está en las tinieblas, en medio de un mundo así, amados hermanos, Cristo introdujo su reino de gracia. Cristo vino a imponer su reino de justicia. En medio de este mundo hostil, en medio de este mundo abrumador, Cristo vino a imponer su reino de gracia y de justicia. Te hago una pregunta para ir terminando. ¿Tú aún cantas con gozo y con gratitud a Dios? ¿O lo haces solamente cuando estás en la iglesia y el culto está bonito? Ahí sí que cantas con gozo. ¿O lo haces cuando recién te pagaron? ¿O lo haces cuando recibes un bono? ¿Aún cantas a Dios con gozo y con gratitud? ¿Por ese Salvador que murió en tu lugar? ¿Lo haces? Te hago otra pregunta, hermano amado. ¿Te sorprende que Dios te haya escogido antes de la fundación del mundo para que tu vida esté unida a la de Él por la fe? ¿No te causa extrañeza eso? ¿Hay en tu corazón acaso una lucha constante porque tú no quieres pecar más contra Dios, pero hay algo que te lleva a hacerlo? Aunque trates de evitarlo, pero pecas igual. Hoy en día hay muchos que piden un avivamiento. Y colocan esa canción que dice, va a haber un avivamiento en mi país. Todos piden un avivamiento. Que haya un mover así tremendo. Que haya un mover pero fuerte. Pero ¿sabes? Necesitamos que Dios despierte nuestras conciencias. Necesitamos que Dios mueva nuestra conciencia, que haya un avivamiento hacia volver a la palabra. Dejar las emociones a un lado. Dejar los cánticos, las alegorías a un lado y centrarnos en tratar de obedecer a Dios, amar a Dios por medio de lo que dice su palabra. Necesitamos volver a Él. ¿Sabes lo que hizo el pueblo cuando se liberó y volvió a Jerusalén después del exilio en Babilonia? La palabra nos dice claramente que hicieron un proscenio, un púlpito así improvisado. Esdras se subió, abrió la ley y la leyeron por muchas horas. Ninguna parte de la palabra me dice que hubo una vigilia donde estuvieron cantando toda la noche. El pueblo necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y dice que ahí fue el primer avivamiento. El pueblo volvió a las escrituras. El pueblo volvió a la palabra. Ese es el centro. ¿La ley es importante? Sí. No depende, no es el que te va a llevar al cielo, pero gracias a eso tú vas a cambiar tu forma de vida y gracias a eso te vas a dar cuenta lo pecador que eres y gracias a eso te vas a dar cuenta la necesidad que tienes de acogerte a la gracia de Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos porque una vez más, Padre de la gloria, nos has hablado por medio de tu palabra, haciendo esta semejanza, Señor, y esta comparación a la vez de lo que es la imagen de Adán, como también de tu Hijo Jesucristo. Por un lado tenemos el pecado entrando, entregando muerte, perdición eterna, pero sin embargo con la esperanza en Cristo de lograr vida eterna por una vida completamente transformada y resucitada hacia nosotros. Padre, ayúdanos para poder buscar más de ti.
Señor amado, necesitamos un cambio en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, transformar. Más allá, Señor, de un avivamiento parcial, necesitamos avivar nuestros corazones para buscarte a través de tu palabra, Señor. Aviva nuestros corazones, aviva nuestras mentes, aviva nuestro deseo para buscarte noche tras noche en oración, buscarte a través del ayuno, buscarte a través, Señor, de la consagración hacia ti. Y poder hacerlo no para vanagloria, hacerlo para la gloria tuya. Señor, te entrego esta oración en tus manos, agradeciendo, Señor, nuestros hermanos que nos han acompañado. En el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Vamos a ir a escuchar una alabanza al Señor y al regreso vamos a leer algunos saludos que ya nos han llegado. Vamos a estar también orando por las peticiones que nos han dejado, que tenemos varias peticiones. Y si aún usted no ha escrito la suya, escríbala para que podamos estar orando por esta petición que vamos a tener en el día de hoy. Así que vamos a escuchar un hermoso tema musical. Este se llama Honra y Gloria del Coro Nacional. Y al regreso vamos a estar leyendo los saludos y orando para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga. Que
Bien, ya estamos de regreso en esta hora de la tarde, ya al término de este su programa Iglesia en Línea, programa que se transmite cada día viernes a las 18 horas a través de esta su plataforma Iglesia Bíblica Gracia Sublime por Facebook. Vamos a leer algunos saludos y también vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado en el día de hoy. Quiero saludar, veo por acá a nuestra, vamos por orden aquí, a nuestra pastora Vanessa Gutiérrez del Carmen, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile del Carmen. Dios le bendiga, querido hermano. Dios también le bendiga a usted, pastora Vanessa Gutiérrez, esposa de nuestro pastor Héctor. Así que Dios les bendiga a ellos allá en el Carmen también. Un hermoso matrimonio que Dios también nos ha permitido poder estar juntos, compartiendo a través de la distancia, pero compartiendo también este hermoso momento de estar predicando la palabra del Señor por todos estos medios que Dios ha provisto. Así que Dios les bendiga a ellos. Quiero también leer a nuestra hermana Jennifer Chávez, que nos escribe: bendiciones, mi hermano Julio, y muchas gracias por el saludo. Pido la oración por mi madre y su molestia en las piernas, y por Patricia Becker, una ex profesora del INSUCO que se encuentra desahuciada, se encuentra con cáncer. Cariños y bendiciones. Vamos a estar orando, hermana Jennifer, por su madre, por nuestra hermana Lolita, y vamos a orar por su ex profesora, en este caso del INSUCO, para que Dios pueda hacer su voluntad, pero por sobre todo también pueda estar poniendo la tranquilidad, la paz, tanto a ella, a su familia. Así que vamos a estar orando al término también de este programa. Saludamos también a nuestra hermana Carla Arias, que estuvo con nosotros. Bendiciones para mi hermano y mis hermanos. Muchas gracias, hermana Carla, también por estar con nosotros. Quiero saludar también a través de este programa, también veo acá a nuestra pastora María Isabel González de Ñuble Alto, también a través de ella que recibe el saludo de nuestro pastor Hernán Sepúlveda. Que Dios les bendiga a ellos también y a toda su hermosa familia y congregación de Ñuble Alto. Así que Dios les bendiga y gracias por estar junto a nosotros. Nuestra hermana Antonieta Guzmán nos escribe: Dios bendiga a mi hermano Julito y a todos mis hermanos en el Señor. Muchas gracias también a mi hermana Antonieta por estar junto a nosotros. Saludamos también a nuestra hermana Cecilia Palma, que estuvo con nosotros. Quiero también saludar a través de su sintonía a nuestro pastor Rodrigo Gutiérrez de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de Nueva Esperanza, sector La Llanza, donde ellos tienen también su iglesia. Dios le bendiga, pastor Rodrigo Gutiérrez, que Dios le fortalezca junto a su esposa Lorena, junto a sus hijos, que Dios también sea con ustedes con su programación y su trabajo que están realizando. Así que Dios les bendiga a ellos, por su intermedio también a nuestro querido pastor también Israel Gutiérrez de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de acá, la primera de Chillán. Así que Dios también les bendiga a ellos grandemente. Saludamos a nuestro hermano Luis Alberto Rodríguez de la Iglesia 5 de Abril, de la Iglesia Pentecostal Nazaret. Saludos, Julito, Dios le bendiga, hermosa alabanza. Muchas gracias, nuestro hermano Alberto. Saludos también para su esposa, nuestra hermana Corina, sus hijos, que Dios les guarde, les fortalezca, y gracias por haber estado con nosotros. Mi padre también nos escribe, Julio Fuentes Burgos: saludos a todos mis hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime, especialmente a nuestro pastor Pablo Sepúlveda. A Dios gracias por tan especial mensaje de hoy. Bendiciones, hermano Julito. Muchas gracias también a mi padre, también como lo decía con mi madre, por el apoyo también incondicional de estar trabajando para la obra del Señor. Así que Dios también les fortalezca a ellos grandemente. Nuestra hermana Patricia Cuervo: bendita su palabra, hermano Julio. Gracias por llenar mi corazón de esperanza. Le pido la oración por mí, por mis piernas con calor. El lunes me verá un especialista. El Señor sea conmigo ese día y me bendiga. Amén, mi hermana Patricia. Vamos a estar orando por usted para que vaya con toda la tranquilidad del mundo, confiando que Dios es con usted. Quiero saludar también a mi prima Julia Sepúlveda, que estuvo viéndonos. Dios le bendiga. Nos escribe: pido la oración por mi abuelita, que Dios haga su voluntad, que está muy grave por COVID. Vamos a estar orando entonces por la abuelita de nuestra hermana Julia Sepúlveda, que es mi prima, así que vamos a estar orando. Y no solamente ahora, Julia, vamos a orar de manera interna también como familia, para que Dios también haga la voluntad que Dios permita, si es para la gloria de Dios, que la levante, la restaure, gloria a Dios por eso, y si no, que Dios ponga desde ya también la tranquilidad y la paz en toda la familia, pero confiando que Dios es quien tiene la última palabra siempre. Dios tiene siempre el control absoluto de nuestra situación. Así que gracias a nuestra hermana Julia Sepúlveda, a su esposo, a mi primo Abraham, que Dios también les bendiga grandemente. Y quiero saludar también a nuestro pastor Daniel Cortés, que estuvo viéndonos también. Gracias a nuestro pastor Daniel Cortés por estar junto a nosotros. Quiero saludar también a mi pastor Daniel Leiva, que me escribe de manera interna, me escribe acá: bendiciones, mi hermano Julio, Dios le fortalezca. Muchas gracias a mi pastor Daniel Leiva de la Radio León Chillán. Ya él tiene su iglesia ahí en el sector de Nazareto. Del Paso Unión para allá, que siempre estamos comunicando, donde yo veo sus programas también. Así que Dios bendiga la vida de nuestro pastor
junto a su esposa, junto a sus hijos y todos quienes les colaboran ahí en Radio Elión. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, nos acompañaron, que nos dejaron sus peticiones y por supuesto que vamos a estar orando. Pero antes de orar, quiero dejar algunos saludos, algunas recomendaciones y avisos. Mañana tenemos nuestro encuentro virtual como Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Vamos a tener nuestra reunión a las 8:30 de la noche. Así que todos cordialmente invitados y atentos también al link que se va a enviar para que podamos estar juntos adorando al Señor a través de cánticos de alabanza, orando y por supuesto escuchando la palabra del Señor. Y el domingo tenemos nuestro culto dominical online donde se transmite por medio de Facebook y YouTube el programa donde se ve también los cánticos de alabanza, el devocional y también se observa sin ningún tipo de problema la palabra del Señor por medio de nuestro pastor Pablo. Así que todos invitados, los hermanos de la iglesia, 8:30 y el domingo a las 6 de la tarde nuestro culto dominical. Y el miércoles les invito a que puedan ver a las 12 del día el programa Palabra de Aliento, donde un hermano predicador de nuestra iglesia estará dando un devocional maravilloso para la gloria del Señor. Y por supuesto, yo por mi parte les dejo invitados para este viernes a las 18 horas en un nuevo capítulo de Iglesia en Línea. Vamos a orar por todas estas peticiones que tenemos, que son varias, esperando que Dios pueda concretarlas y pueda contestarlas para la gloria del Señor. Así que vamos a orar. En donde quiera que usted esté, acompáñeme confiando siempre en que el Señor es quien obra más allá del hombre. Aquí la palabra del hombre queda a un lado, nosotros intercedemos para que Dios obre en misericordia. Así que oramos ante la presencia del Señor. Señor amado, te damos gracias en esta hora de la tarde por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, porque una vez más tú nos has permitido reunirnos por medio de esta plataforma, Señor, y poder tener esta conexión, Señor, de manera especial con nuestros hermanos y hermanas que nos ven, Señor, de diferentes lugares, tanto de nuestra ciudad, a través de la región, como también a nivel nacional. Dios amado, quiero presentarte primero que todo también en esta oración todas estas peticiones que han sido entregadas en este día, no para obligarte a ejecutar algo que no sea tu voluntad, sino que quiero clamar en esta hora para que tú hagas tu perfecta y santa voluntad. Quiero, Padre de la Gloria, clamar por nuestro pastor Pablo Sepúlveda. Él necesita que tú le fortalezcas día tras día como tú lo has hecho hasta este minuto, Señor. Necesita, Señor, él de tu fuerza, de tu ánimo, de tu aliento para que él pueda seguir adelante con este tratamiento, con la recuperación que él está realizando, Señor. Fortalece a la familia, a sus hijas, a su esposa, Señor, para que sigan adelante confiando siempre en ti en todo momento, Dios de la Gloria. Padre, quiero clamar en este día también, Señor amado, por estas peticiones que han sido entregadas a través del chat de este programa, Señor amado. Quiero clamar en este día, Señor, por la petición de nuestra hermana Jennifer, que es orar, Padre, por su madre, por nuestra hermana Lolita, que Dios le bendiga, Señor amado. Tú le bendigas a ella, Señor, le guarde, le fortalezca con esa molestia, Señor. Tú dale la tranquilidad a ese dolor, Señor, que necesita de ti, necesita de tu confianza, de la esperanza puesta solo en ti, como también a la familia, Señor, de Patricia Becker, Señor amado, que es la ex profesora del sector de allá del Insuco, Señor, que se encuentra, Padre, desahuciada por los médicos, pero pese a eso, Señor, sabemos que tú eres un Dios de milagros, que creemos de que tú aún puedes hacer una obra maravillosa y perfecta en la vida de esta tu hija, Señor. Fortalécele, restáurale, pero que sea para la gloria de tu nombre. Clamamos, Señor amado, en este día también por la petición que ha sido entregada en este día, Señor amado, por medio de nuestra hermana Patricia Cuervo, Señor amado. Tú conoces cuánto es el dolor que siente ella, la aflicción que siente, Señor amado, en sus piernas. Padre de la Gloria, acompáñale este lunes en este trámite que va a realizar, Señor, en este especialista que ella va a ver, para que tú dirijas la mano de los médicos y puedas, Señor, darle también a ella la tranquilidad de creer, Señor amado, de que tú estás dirigiendo todas las cosas, Padre de la Gloria. Ayúdala a ella, Señor, también a fortalecerle en la gracia que proviene de parte tuya. Señor amado, quiero clamar muy especialmente también en este día por la petición de mi prima, Señor, por la petición de Julia, Señor, por su abuelita. Ella se encuentra en esta hora muy grave, Señor, producto de esta infección del COVID, Señor amado de la Gloria. Ella muy bien lo decía, Señor, ella
es solamente que se haga tu voluntad. Y en este día yo clamo, Padre, intercedo por medio de esta oración para que tú hagas tu voluntad en ella, Señor. Si has de restaurarla, hágalo. Para la gloria tuya, Señor, hágalo. Si es tu voluntad, Señor, llamarla a tu presencia, desde ya, Padre de la gloria, también restaura y fortalece a su familia. Sabemos que en nosotros no está la autoridad, sino que la autoridad radica totalmente en ti, Señor, para que tú hagas conforme a lo que tú quieres hacer. Fortalece a su familia, que no decaiga la esperanza. Porque como decía, Señor, hace unos minutos atrás, Señor, tú eres quien obra en milagros ayer, hoy y siempre, Señor. Y creemos que aún hay esperanza. Mientras confiemos en ti, habrá una esperanza viva de que tú algo podrás hacer para la gloria de tu nombre. Hemos sido llamados para eso, para glorificar tu nombre. Padre, bendíceles a ellos. Bendice, Señor amado, todos aquellos hermanos que han estado con nosotros, aquellos que de alguna u otra manera tienen diferentes situaciones que necesitan ser escuchadas por ti, Señor amado. Pon tu oído atento, Señor, también hacia estas peticiones que hay en los corazones de tus hijos, Señor. En el clamor de la noche, pon también la petición, Señor amado. Clamo en esta hora, Señor amado, muy especial también por nuestro pastor Héctor, que es pastor de la iglesia allá en el Carmen, para que tú también le acompañes en todos estos trámites médicos que él realiza, creyendo que tú vas por delante, Dios de la gloria. Padre, te pedimos también que tú nos acompañes en el regreso a mi hogar, Señor, para que todo cuanto hayamos hecho haya sido para la gloria de tu nombre. Te pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, Señor, y dirección ante todas las cosas, para la gloria de tu nombre, Señor amado. En el nombre de Cristo, nuestro amado, bendito Salvador. Amén y amén, Señor. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que Él nos concedió de haber estado junto a usted, de haber llegado a su hogar a través de los diferentes medios que tenemos para llegar, y le dejamos cordialmente invitado para que nos acompañe el próximo viernes a contar de las 18 horas por su programa Iglesia en Línea de plataforma en Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Así que Dios les bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos con la ayuda del Señor estar este próximo viernes. Acompáñenos y de alguna otra manera yo le invito a que estudie la palabra del Señor y que así podamos estar juntos adorando al Señor, bendiciendo al Señor, no solamente en cánticos, sino que también por medio de la palabra del Señor. Necesitamos esto, necesitamos de alguna otra manera volver a la palabra, necesitamos volver a la Escritura para que podamos adorar al Señor con libertad, con júbilo, con alegría, porque eso es lo que Dios necesita de parte de nosotros. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos con la ayuda del Señor reencontrarnos este día viernes a las 18 horas por medio de su programa Iglesia en Línea. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán ha presentado su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra. Te dejamos invitado para nuestro próximo programa. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime, YouTube, Gracia Sublime Chillán. Dios les bendiga.